Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al Comité GSC correspondiente al 26 de noviembre de 2019, calendario económico. Iniciamos por una cifra del día de ayer que nos pasó desapercibida y tiene que ver con el indicador de actividad nacional de los Estados Unidos que calcula la Reserva de Chicago. Este indicador registró cifras negativas de menos 0,71 cuando el mercado estaba esperando una lectura de menos 0,20. Una rápida observación sobre lo que ocurrió con este indicador de actividad económica de Chicago, les deja entrever a ustedes la constante desaceleración de la economía de los Estados Unidos a lo largo del 2019 e incluso lo que hemos hecho, y no lo vamos a hacer en esta ocasión, pero hemos corrido esta cifra frente a el tema del PIB de Estados Unidos, nos da que lo que está ocurriendo en el corto plazo sería congruente o coherente con crecimientos del 1% solamente en los Estados Unidos, es decir, la mitad de lo registrado durante el tercer trimestre de este año. El día de hoy, en el tema de calendario, destacamos la cifra de confianza del consumidor en Alemania, mejoró en la lectura que se vendría con expectativas hacia el mes de diciembre, 9,7 unidades frente a un indicador de 9,6. Declaraciones de miembros del Banco Central Europeo también vamos a tener. Salieron las cifras de ventas minoristas en México luego de ayer de haber de alguna manera corroborado la expectativa de contracción y de desaceleración técnica de la economía mexicana, aunque muy moderada. El día de hoy tenemos un buen dato correspondiente al mes de septiembre con un incremento de ventas minoristas del 2,4% por encima de lo anticipado por el mercado. Para el resto de la jornada estaría dominada principalmente en los Estados Unidos, donde tenemos ventas, donde tenemos inventarios mayoristas, una expectativa de crecimiento moderado, ventas de vivienda nueva, 705,000 viviendas, estable frente al mes anterior, confianza de consumidor que calcula la Conference Board, que se mantendría en niveles altos históricos, en esta ocasión el mercado espera 127 unidades, colocaciones de tesoros a 5 años por un monto total de 41 billones de dólares, y ya en Asia, decisiones del Banco Central de Japón, como es normal, en sus adquisiciones de títulos de largo plazo, y lo que son las utilidades industriales en China, que como hemos venido registrando durante los últimos trimestres, esas ventas también pues con una muy mala tendencia durante el año 2019, con contracciones, algo que no se observaba desde el año 2015, momento en el que también pues hubo movimientos fuertes o altas volatilidades en el mercado chino y por ende en mercados emergentes. Con respecto a los mercados de renta variable en el mundo, ayer tuvimos máximos consecutivos en Standard & Poor's, Nasdaq y Dow Jones. Los anuncios que compartimos con ustedes a comienzo de jornada de esa promesa de China de incrementar las sanciones a las violaciones de la propiedad intelectual, una de las demandas del presidente Trump en todo este tema o estas negociaciones comerciales, pues dio grandes expectativas de poder alcanzar un acuerdo comercial fase 1, algo que de todas maneras se ve un poco complicado, y no importaba ya si iba a ser este año o comienzos del próximo año. Así que eso pues ha generado un buen movimiento. Hoy los futuros están estables en los Estados Unidos, el mercado europeo también sin variaciones importantes. Como vemos acá, desde el punto de vista técnico para el Standard & Poor's 500 continúa con esa tendencia al alza y ese renovado optimismo que tenemos de corto plazo es lo que nos está haciendo mantener pues esas valorizaciones que no habíamos anticipado previamente. Por el momento lo que nos dicen los indicadores es seguir con la tendencia que es alcista. Y también esta mañana, sin dar detalles, el ministro de Comercio chino dijo que habían alcanzado algunos puntos de acuerdo con los negociadores estadounidenses. Esto no se ha mencionado previamente. También la prensa reportó una llamada telefónica muy temprano en la mañana entre ambos países. Así que China anunció que por primera vez en 4 años estaría adquiriendo pollos estadounidenses. Ellos tenían una prohibición en todos estos últimos años para incluso antes de que el presidente de los Estados Unidos iniciara todo este tema de la guerra comercial. Con respecto al tema de monedas, una dinámica mixta, tenemos debilitamiento del real de Brasil, fortalecimiento de la corona noruega y sueca, también en temas del euro algo de ganancia, simplemente 0,06%, probablemente por este tema de la confianza del consumidor alemán. Y en el Reino Unido hay algo de debilitamiento de la libra esterlina, hace algunos minutos era del 0,20%, ya vamos al 0,30%. Seguimos a la espera de los resultados de las elecciones del próximo 12 de diciembre. Y con respecto al mercado petrolero, esta mañana amanece todavía fuerte. Si bien es cierto, hemos identificado muchos factores
que nos muestran debilidad. Uno de esos, pues como ustedes bien saben, es el tema de la producción de petróleo de los Estados Unidos. Bloomberg el día de hoy nos ha compartido una gráfica en el que nos va a mostrar no solamente el tema de producción estadounidense, sino también el tema de las perforaciones activas. Lo que nos llama la atención sobre esta gráfica es que en este momento el nivel de producción no está cayendo tanto, o así lo está reportando Bloomberg, que no cae tanto como hubiera sido esperado con el descenso de las perforaciones petroleras, pero si no amplía la base de estudio de ese indicador, ustedes ven la línea azul son las perforaciones petroleras activas, tuvo una fuerte caída en el año 2015, pues obviamente por el desplome de los precios del petróleo. En este momento el descenso de las perforaciones petroleras es una caída un poco más tenue o con una menor tendencia hacia la baja, y por eso tenemos la línea blanca con una creciente producción de Estados Unidos, nuevo récord histórico de 12.8 millones de barriles día que nos dio a conocer la semana pasada. Para esta semana el mercado espera un descenso o el primer descenso en las últimas 5 semanas de los inventarios de petróleo, y por eso de alguna manera es que estamos registrando esta mañana el tema de precios del WTI cerca de los $58, incluso por encima, y del Brent por encima de los $63. Recuerden lo que mencionábamos la semana pasada, que necesitábamos confirmación desde el punto de vista técnico para iniciar una nueva tendencia alcista. Eso se confirmó al cierre de la semana pasada, y lo que estamos viendo en este momento, a pesar de lo que los fundamentales nos sugieren, estaría teniendo un rally que eventualmente nos pueda llevar nuevamente a los $60 para el caso del WTI. Interesante acá unas observaciones que estaba haciendo Capital Economics sobre la reunión de la OPEP entre el 5 y 6 de diciembre. Ellos creen que más que incrementar los recortes de producción, que creemos que va a ser difícil, ya nosotros descartamos ese escenario, creemos que a lo sumo lo que hacen es mantener el mismo nivel de compromiso actual de recortes de producción. Lo que va a hacer Arabia Saudita es presionar a los países miembros de la OPEP y a Rusia para que efectivamente cumplan esas cuotas, porque como hemos señalado en numerosas ocasiones, solamente Arabia Saudita es la que ha venido cumpliendo de manera voluntaria con esas metas de producción. Y JP Morgan está haciendo lo mismo de Goldman Sachs, se muestra un poco menos ácido, menos negativo frente al tema de los precios del petróleo. Si bien es cierto, creen que descendería el Brent a niveles de $59 aproximadamente, y del WTI hacia los $55, $54, considera que la tregua comercial y por otro lado la ampliación o mantener los recortes de producción de la OPEP van a ser suficientes para balancear el mercado durante el 2020. Recuerden que las versiones hace algunas semanas es que los excesos de producción en el mundo iba a ser como lo que iba a predominar, y por eso se estaba lanzando varias alertas sobre los precios del petróleo, razón por la cual al cierre de septiembre, comienzos de octubre, se había registrado un bajonazo hacia niveles casi de $52, casi 51 para el caso del WTI. Finalmente, en esta parte de la colocación de acciones de Aramco, Abu Dhabi anunció, luego de la visita de sus vecinos de Arabia Saudita, que adquirirá 1.5 billones de dólares en acciones de la petrolera a través de diferentes entidades ligadas al gobierno, y esto simplemente nos muestra que desde el punto de vista institucional, el lobby que habían ido realizando Arabia Saudita con sus vecinos, pues ha tenido frutos, y digamos que también comprueba de alguna manera el escepticismo de Occidente con respecto a los precios en los que se están haciendo la colocación. Y entrando en el mercado de renta fija, estamos viendo hoy relativa estabilidad de los tesoros a 10 años, 1,75%. El presidente de la Fed reconoció ayer que se estaba registrando desaceleración de la economía de los Estados Unidos, pero consideraba que el vaso estaba más medio lleno que medio vacío, y también dice que para cambiar la postura monetaria que se tiene actualmente es necesario que cambie la perspectiva económica, es decir, en este caso que se deteriore, si es lo que el mercado está buscando son nuevos recortes. Goldman Sachs, Morgan Stanley y BlackRock están apostando a un empeñamiento de la curva de rendimientos no solamente en Estados Unidos sino en otros países, como es el caso del Reino Unido. Y con respecto a lo que viene siendo la probabilidad de recesión en los Estados Unidos, nos encontramos hoy con una gráfica muy interesante que nos muestra Bloomberg. Esa gráfica nos está dando dos indicadores simultáneos. El primero es la línea blanca, que es la probabilidad de recesión que calcula el mismo Bloomberg, donde vemos que frente a comienzos de este año o finales del año pasado, la probabilidad se ha reducido sustancialmente desde un 50 a un 25%, aunque con el indicador tradicional de la inversión de la curva, que es la línea morada, lo que estamos viendo acá es que esa probabilidad pues no ha cedido aún, y es pues muy normal. Sí ha registrado algo de reversión
sobre todo en las últimas 3 semanas, pero desde el punto de vista práctico estamos casi en los mismos niveles recesivos previos. Y recuerden que esa inversión de la curva no quiere decir que la recesión es ya, sino esa inversión de la curva lo que me muestra a mí es que la recesión puede ocurrir cerca de un año adelante. Así que nada de esto es incongruente. La reversión de este indicador morado no implica necesariamente que no vaya a haber recesión, simplemente puede darse dentro de los próximos 12 meses, aunque, como hemos mencionado, nosotros identificamos esa recesión, más bien esa fuerte desaceleración ya a través de ese indicador de actividad nacional de la Reserva de Chicago, y creemos que el próximo año tal vez Estados Unidos no crezca a los niveles que cree el mercado de 1,5, 1,6, algunos 1,9%, sino más bien va a estar más cerca al 1%. Se evita la recesión, pero tendremos una considerable desaceleración. En resumen, el día de hoy lo que tenemos es estabilidad de mercados accionarios en el mundo luego de nuevos máximos consecutivos por esos avances en las negociaciones comerciales, negociaciones que muy probablemente solo se firmen hasta el próximo año. Dinámica mixta en mercados de divisas, valorizaciones del petróleo más por temas de corto plazo, de una eventual reducción de los inventarios que no han ocurrido en cerca de 5 semanas, y en el tema de renta fija, las posturas de varios participantes de mercado hacia futuro creen que se va a ver un empinamiento de la curva, por lo tanto esta señal que tenemos de recesión, que la línea morada va a continuar moderándose, pero esto no implica que no pueda haber recesiones de temas prácticos. De hecho, si ustedes observan el comportamiento histórico, esa reversión es lo normal que ocurre, y más adelante, cerca de 12 meses después, ocurre o tendremos esas cifras de débil crecimiento. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Jairo Alonso y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer el gobierno colombiano emitió un decreto por el que se crea el holding financiero Grupo Bicentenario con un valor patrimonial de 15.8 billones de pesos, conformado inicialmente por 16 empresas, con el cual busca no solo optimizar el portafolio accionario de la nación, sino también formalizar empleo, fortalecer el gobierno corporativo y crear el tercer grupo financiero más grande del país, detrás del Grupo Aval y Grupo Bancolombia. El Ministerio de Hacienda aclaró que el grupo no incluiría ni a Colpensiones ni a la nueva EPS, que era una de las preocupaciones y uno de los puntos del paro nacional, así como también no implicaría la privatización de las empresas y generar despidos, ni afectaría las condiciones laborales de los trabajadores. El Ministerio del Trabajo anunció que en el marco de la gran conversación nacional se convocó a los integrantes del Comité del Paro Nacional a una reunión hoy martes, y según medios locales harían dos solicitudes de entrada, una es que deroguen el decreto firmado que crea el holding financiero, y la segunda es que se suspenda el trámite de la reforma tributaria. De igual forma, los miembros del comité anunciaron otro gran paro nacional mañana miércoles que involucra a FECODE, las centrales obreras y los estudiantes. Según estimaciones hechas por FENALCO, por motivo de estas marchas y el gran paro nacional de mañana, se estima que se reducía en 40% a nivel nacional la actividad comercial, lo que ha significado pérdidas diarias de 150.000 millones. Con respecto a la ponencia de la reforma tributaria, no alcanzó a ser radicada ayer como se tenía previsto. El presidente del Senado, Lidio García, pidió a los ponentes de la reforma tributaria suspender su estudio hasta se escuchen a los líderes de la protesta social. El ministro de Hacienda, Carrasquilla, está convocado hoy a las 9 de la mañana para discutir la reforma tributaria en el Congreso. Entre las propuestas que se han presentado en estos encuentros está la de posibilidad de devolver el IVA del 20% de la población de menores ingresos del país. Para que el recaudo del país no sea afectado con esta medida, se deberían reducir los descuentos del IVA de bienes de capital a las empresas. Así el beneficio ya no sería del 100%, sino de un 75%. Y uno de los cambios que ya están acordados sería el incremento de puestos de trabajo que debe generar una empresa que quiere acogerse al régimen de Venga Inversiones, ya que en la ley de financiamiento se le solicitaba 250 trabajos y ahora sí subió a 300 empleos directos. Asimismo, en la ley de financiamiento, la tributación de los dividendos podría llegar hasta el 15%, mientras que el impuesto a las remesas era de 7.5%. Ahora se acordó que la tasa de tributación de ambos sería del 10%. Y uno de los cambios finales que ya habíamos hablado era en cuanto a la sobretasa a la renta del sistema financiero, donde los dineros obtenidos por ese tributo se destinarían a vías terciarias y los montos se mantendrían en 4% para 2020 y 3% para 2021 y 2022. Esto es todo por las noticias de Colombia.
Los dejamos con Jairo sobre el informe de la Junta Directiva del Banco. Gracias, Daniela. Se llevó ayer la Junta Directiva del Banco de la República, donde en temas de política monetaria se mantuvieron las tasas inalteradas al 4.25%. Reiteró también que su meta de inflación de mediano plazo se mantiene en un 3%, en un rango entre el 2 y el 4%. Asimismo, informó que las acciones de política monetaria realizadas hasta el momento son compatibles con la convergencia de la inflación al 3%. La Junta indicó que seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo de la situación internacional, del comportamiento de la inflación, de la actividad económica y de las proyecciones de estas variables. Y reitera que van encaminadas a mantener, a conducir la inflación a la meta del 3% en 2020. Gracias, Jairo. Por el lado del mercado accionario local, en la jornada del día de ayer, el índice Colcap mostró desvalorizaciones, contrario al comportamiento de los principales índices en el mundo, afectado principalmente por la cautela que se ha observado en las últimas semanas por parte de diferentes inversionistas, teniendo en cuenta la ola de protestas que se han observado en el país. Sin embargo, se lograron finalmente superar los 100.000 millones de pesos de negociados. Se negociaron 111.000 millones de pesos, donde la acción de mayor negociada fue Preferencial Bancolombia con 20.000 millones. La más valorizada fue Grupo Familia con un 7,7% y la más desvalorizada fue BBC con un 3,3%. El día de hoy se podría mantenerse el comportamiento, monitorear de cerca el nivel de los 1.600 puntos. A su vez, cabe recordar que el día de hoy se hará efectivo el rebalanceo del índice MSCI, donde se confirmará la salida de Cementos Argos, Ordinaria y Preferencial Grupo Sura, lo cual podría generar desvalorizaciones adicionales sobre estas especies. Por el lado de las recomendaciones de la jornada del día de ayer mantuvieron un débil comportamiento, excepto CEMEX, Latam Holdings y Preferencial Grupo Sura, las cuales mostraron leves valorizaciones. A su vez, Ecopetrol se sigue manteniendo cerca del precio objetivo. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de la vivienda, la cual teniendo en cuenta todo este entorno retador en el país, la especie, a pesar de que los resultados financieros fueron positivos, no logró vulnerar y registrar un nuevo máximo histórico. Sin embargo, consideramos que la especie todavía tiene mayor potencial de valorización, teniendo en cuenta el buen comportamiento que ha tenido la cartera de consumo principalmente, y también siendo la entidad financiera menos impactado por el fallo del Tribunal de Arbitramiento con menores provisiones. Y finalmente tenemos la acción de Grupo Energía Bogotá, donde cabe recordar que en la jornada del día de ayer se anunció una transacción de una compañía de transmisión eléctrica en Brasil llamada Argo. Como tal, destacar principalmente que el precio de la transacción fue por debajo del promedio de los múltiplos pagados por Brasil en cuanto al EBITDA. El múltiplo de la transacción fue 10.4 veces, mientras que el promedio de transmisión en Brasil estaba cerca de 14,4 veces. Es decir, consideramos como tal la transacción como positiva, la cual duplicaría la operación en Brasil de la compañía, y como tal va muy en línea con la estrategia. Sin embargo, la especie se ha mantenido un canal lateral desde octubre 15 hasta la presente fecha, donde como tal sí seguimos observando que tiene un potencial de valorización atractiva. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre inician los bajos volúmenes de negociación, y como tal esperamos que caiga mucho más de lo que hemos observado actualmente, consideraríamos que la especie se podría mantener ese lateral otro mes. Eso fue todo desde el punto de vista accionario y los dejamos con Daniel. La volatilidad retornada al mercado de tipo de cambio en Colombia. El dólar se cotiza a 3.472. El día de ayer el dólar había cerrado en 3.436, relativamente plano a lo que ha sido el cierre de la semana pasada, pero hoy, ante el riesgo de un escalamiento de las tensiones sociales por lo ocurrido en las últimas 24 horas, digamos que el mercado está tomando la decisión de manera anticipada. Esta mañana veíamos que en el mundo había dinámica mixta. Brasil se depreciaba, eso sí, cerca del 0.6%, Colombia se está depreciando cerca del 0.99, 1% más bien.
Así que del lado técnico hacia el alza, el anterior máximo, recuerden, 3.503 pesos aproximadamente. Abajo, los niveles de referencia serían 3.450, que era el que habíamos tenido como techo para la jornada de ayer, y el siguiente nivel que tenemos de referencia es el 3.470 aproximadamente. Así que alta volatilidad, alta tensión para el caso colombiano. No podemos bajar la guardia, seguimos muy pendientes de lo que viene ocurriendo desde el punto de vista social. El presidente Duque prometió el día de hoy, y esto es posible que haya generado algo de desconfianza entre los inversionistas, cambios de gabinete, mostrando algo en apariencia de debilidad, aunque él no lo quiera manifestar de esta manera. Y por otro lado, se manifestó en contra de una constituyente al considerar que 2 años de constituyente no se compadecen frente a las necesidades de hacer cambios de corto plazo o de manera más inmediata. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Jairo Alonso y Daniela con la información del mercado de renta fija local. Recordamos nuestra recomendación sobre títulos de deuda corporativa para plazos hasta el 2024. Favorecemos títulos con cupón fijo, con opción de diversificación en títulos IPC y títulos IBR hasta plazos de 2 años. Con respecto a la cierre de las tasas de negociación del día de ayer, se siguen viendo desvalorizaciones en todas las referencias, donde los más desvalorizados son los títulos TES-VR a lo largo de la curva. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento a 2024 como los test a 2028 presentaron desvalorizaciones y cerraron en 5.55 y 6.247 respectivamente. La curva de test en pesos se desvalorizó 10.44 básicos en promedio, su nivel más alto en los últimos meses, y se empinó 9.9 básicos por las mayores alzas en las tasas del segmento largo, que fueron de 14.67 básicos, y el segmento medio 11.13 básicos, mientras que las del segmento corto fue de 5.53 básicos. Desde el inicio del paro del día 21 de noviembre, la incertidumbre ha aumentado en los inversionistas locales y esto se ha visto reflejado en una mayor oferta de papel. Pues el anuncio de la calificadora Fitch de mantener estable la nota de Colombia en BBB con panorama negativo ha impedido pues que los test se desvaloricen un poco más. Por otra parte, los test denominados en UVRs presentaron valorizaciones de 6.06 básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 3.900 millones a través del sistema transaccional y 585.000 a través del registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento a 2020, seguido de IPC con vencimiento a 2020. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos mañana en un nuevo comité. Muchas gracias.